bienvenidos un día más aquí a La Pájara, resumen del Giro de Italia, semana 1, digamos, ¿no? Semana ya completa, hemos tenido ya semana en Italia, por fin ha llegado la carrera al territorio transalpino y digamos que ha cambiado bastante la cara, ¿no? Si en el anterior resumen hablábamos Duarte y yo de todo el tema de caídas, malas situaciones de carrera, la verdad que esta semana, como ya preveíamos un poco también en la previa, ha sido mucho mejor, recorridos muy buenos, muchos días de fuga, muchas alternativas tácticas y una cosa clara, Jonas Vingegaard se confirma como el gran favorito para ganar este Giro de Italia. Y ahora vamos a comenzar con el resumen de las etapas. Comenzamos con etapa 4, etapa entre Catanzaro y Cosenza, con ese puerto importante a mitad de carrera, que lo que hacía era que Movistar, el equipo Movistar, la verdad muy ambicioso aquí el equipo, trabajando para Luis claramente, ponía un ritmo muy alto y esto eliminaba a todos los sprinters, incluso eliminaba a un Egan Bernal que daba sus primeras señales de debilidad, uno de nuestros favoritos, ¿no? para el podio, que se caía, ¿no? Maldición de la pájara. Se iba cayendo. Es verdad que luego con la ayuda de Ben Turner recuperaba y volvía al pelotón principal, pero ya daba esas primeras muestras de debilidad. Esta eliminación de gente lo que provocó fue que es verdad que el Movistar también se quedó un poco al final corto de efectivos, consiguieron controlar para que no hubiera fugas, pero en el sprint final quizás Sobrero, hubo un ataque de Christen que desestabilizó un poco al equipo, Sobrero arrancó pronto, Orluis se vio obligado a arrancar también pronto y Jonathan Narváez al final acabó haciéndose con la victoria en un sprint inapelable en el que sacó más de una bicicleta al bueno de Orluis. Y tercero un Giulio Ciccone que también mostraba su buena forma. Relevante aquí, cambiaba el líder, Guillermo Tomás Silva se quedaba en el puerto en el que se quedaban varios sprinters y Ciccone se hacía con la malla rosa por delante de Christen y de Freudenstock. Etapa 5, etapa entre Praia Mare y Potenza, una etapa muy... Lo comentábamos, ¿no? Creíamos que iba a ser una etapa muy rompepiernas, difícil de controlar y se dio así. Es cierto que de primeras hubo un tiempo terrible, un tiempo muy malo, ¿no? Que provocó casi incluso amenaza de suspensión de la carrera porque llegó a haber granizo, llegó a haber charcos que se metían a la mitad de las ruedas de los ciclistas. Esta vez, oye, y otras veces hablamos de que se suspenden las carreras por nada, esta vez no se suspendió, se siguió corriendo. Es cierto que el tiempo fue mejorando, pero la lluvia no acabó de abandonarles nunca en todo el recorrido. Y aquí vino la etapa de los españoles, la etapa de Igor Arrieta, la etapa increíble, una etapa con un desenlace loco. Igor Arrieta se adelantó a ataques y se fue por delante, por detrás le llegó a coger a Afonso Eulalio. Y bueno, entre los dos parecía que hacían camino y vamos a ver, oye, a ver quién gana, quién no gana. Con todo el terreno mojado que había, Igor Arrieta acaba yéndose al suelo en una curva y ahí pues perdió unos 30, 40, 35, 40 segundos a unos 15 kilómetros, algo menos, 15 kilómetros para el final. Y dijimos, bueno, pues ya queda segundo, una pena, pobre Igor, tal. Llega Afonso Eulalio, se cae, se medio cabrea también y le coge a Arrieta por detrás y cuando ya parecía que iba a ser una resolución entre los dos, Arrieta se equivoca de camino, se va por una rampa que no era, pierde unos 10 segundillos ya al final y entonces ahí ya, bueno, parecía que se había terminado, pero ojo, realiza una remontada espectacular con un Afonso Eulalio que empezó a pagar un poco el esfuerzo de toda la etapa. El final picaba para arriba lo suficiente como para que Igor poco a poco se fuese acercando y en los últimos 100 metros le rebasase y se hiciese con la primera victoria española en este Giro, que bueno, de momento, como lo veremos, no está siendo muy bueno para el resto de intereses españoles. Así que grandísima, su mejor victoria como profesional, un Igor Arrieta que bueno, ya ha ido demostrando su calidad en el UAE estos últimos años, pero que con esta victoria en una gran vuelta, pues evidentemente se consagra mucho más. Afonso Eulalio queda segundo, pero se lleva el gran premio de la malla rosa porque el pelotón entra a 7 minutos. O sea que claramente se ponía como líder. Y en un pelotón en el que durante ciertos momentos tiró el Visma y quizás la situación más relevante fue que Ciccone, de una manera un poco inexplicable, al no tener tampoco compañeros más allá de Derek Guy en el grupo, intentó tirar él en primera persona para reducir la diferencia e intentar mantener el maillot de líder, pero realmente, bueno, hasta se acercó Derek Guy y le dijo, oye, ¿qué estás haciendo? Esto no tiene ningún sentido. Lo normal ahí,
para ponerte a tirar al del pelotón, coge y ataca. O sea, tirar de un pelotón de 70 tíos poco te lleva. Pero bueno, oye, raza del corredor italiano, ganas de defender el rosa, no vamos a criticar a corredores valientes. Y bueno, pues eso sí que hay que decir que perdió evidentemente la malla rosa y la clasificación general dio un vuelco relevante con Afonso Eulario malla rosa, Igor Arrieta 2.51, Scarlini 3.34 y bueno, para encontrar digamos a los primeros de la general teníamos que irnos a 6.18 con Arensman, Pellizzari, Van Etveld, o sea que a los 6 minutos en una situación que nos recuerda un poco a la de Ben O'Connor hace un par de vueltas, aunque es cierto que quizás Afonso Eulario sube menos o es un ciclista menos consagrado que el propio Ben O'Connor. El resto de clasificaciones en los puntos seguía Paul Mañé, en la montaña seguía Diego Pablo Sevilla, los jóvenes para Afonso Eulario y por equipos el Astana, que está haciendo un giro muy bueno, como ahora veremos en la siguiente etapa. Etapa 6, la etapa más fácil a priori de toda esta semana, era una etapa marcada para los sprinters, y así lo fue, escapada de Pito, 4 corredores, muy bien controlada, de hecho a 35 de meta, ¿no? La consiguen neutralizar, pero tenemos un problema y es el final, ¿no? En vez de acabar en la avenida clásica en la que acababan en Nápoles, acaban cerca del Palacio Real, en un último tramo en pavé, adoquín, llovía, estaba mojado y bueno, una curva en una U, una especie de doble codo, se fueron al suelo Milan, Groenewegen, Lud Andresen, Luis Aular, o sea, la mitad de los sprinters que podían competir. Eso generó un pequeño corte que aprovecharon Ballerini y Stuyven, que estaban por delante, para sprintar ellos solos. Gana Ballerini, segunda victoria de etapa para el XDS Astana Team. Segundo Stuyven, y Mañé, de una manera increíble, remonta hasta la tercera plaza. Muy increíble porque le llevaban mucho tiempo y estuvo a punto de ganar, o sea, demostrando que realmente es por lo menos hasta lo visto ahora, el sprinter más potente de este Giro. Y ya digo, no se lleva la victoria, pero de milagro. O sea que, bueno, victoria sorpresa para un Ballerini que ganó una UNLUP hace tiempo. Realmente es su mejor victoria como profesional, claramente. Y bueno, pues buen puesto de Stuyven, que lleva también un buen año de vuelta al Sudal Quick Step. La general sin cambios en este caso, más allá de cambios muy abajo en la clasificación, ¿no? Pero no hay apenas cambios en la general. En los puntos, Mañé aumentaba muchísimo su distancia sobre Jonathan Milan, que ya alcanza más de los 60 puntos. Y en el resto, como decimos, etapa llana, no hay cambios ni en la montaña, ni en la de jóvenes, ni en la de equipos. Y ahora comenzamos con, digamos, las etapas decisivas, las 7, 8, 9, el fin de semana. Un fin de semana en el cual pues ya cambiaría todo y ya nos mostraría a un Jonas Vingegaard como gran dominador y nos diría quiénes no van a estar, ya no va a ganar, que yo creo que ya desde el principio Vingegaard es el gran favorito, ¿no? Pero quiénes no van a estar ni luchando por el podio de este Giro de Italia. Así que nada, vamos con ese tríptico de la montaña. Y la primera etapa es la subida al Blockhaus, esos 250 kilómetros de etapa con subida al Coloso, que destacaron en un principio por la escapada de Jonathan Milan junto con otros corredores para pillar puntos para el sprint bonificado que estaba antes de las subidas. Oye, eso honrando ahí a la malla Chiclamino. Y luego, realmente, después de mucho tiempo, no hubo movimientos, tampoco esperábamos ninguno, ¿no? Movimientos por la general, cogieron a los escapados y a unos 5 de meta, en la plena subida al Blockhaus, Jonas Vingegaard lanza su primer gran ataque de este Giro, se lleva consigo a Giulio Pellizzari, pero esto provoca que el italiano reviente, pete, como le pasó a Ben O'Connor en Europa cuando el Giro de Pogačar, y al final Vingegaard gana, pero Felix Gall por detrás, poco a poco, a su ritmo, a su paso, pim pim, pim pim, pim pim, queda segundo a 13 segundos solo del ciclista danés. Y por detrás llega la dupla del Red Bull, Jay Hindley, que lo veremos, ¿no? Está muy bien, está muy potente. Giulio Pellizzari con Ben O'Connor, seguido de un muy buen Matthias Rondel, de Ciccone con Derek Guy, haciendo también dupla el Lidl Trek. ¿Y a quiénes no encontramos por aquí? Bueno, un Afonso Eulario hay que decir que llega a 3 minutos, o sea que tampoco, bueno, pierde minutos con respecto a Vingegaard, pero no es para nada dramático, le vale para mantener, ahora veremos, la malla rosa. ¿Quiénes no aparecen por aquí? No aparecen por aquí un Lennart Van Etveld, pero sobre todo no aparece por aquí Don Enric Mas,
y Don Egan Bernal perdiendo algo menos, 3 minutos, Enric Mas dejándose más de 5 minutos con el ganador, en la confirmación de que, bueno, que realmente le está costando mucho la carrera, yo creo, está volviendo a la competición. Ya le vimos durante el principio de temporada que nunca tuvo una actuación muy destacada, y esto no hace más que confirmarlo, ¿no? O sea, realmente la primera gran subida te quedas a 5 minutos y pico, llegaron un escuadrón Romo, Einer, Enrique y Juanpe. Mal, ¿no? O sea, no tiene justificación. Es verdad que es por el tema de la lesión, seguramente, pero ya llevamos muchas grandes vueltas en las cuales Enric decepciona. Y, hombre, es una subida en la cual Harold Martín López, Chris Harper, Jan Hert no son mejores que él, ¿no? Y bueno, con esta gran subida al Blockhouse, la general cambia mucho, ¿no? Queda Alfonso Eulalio, que es el que se mantiene ahí de líder, a 3.17 Jonas Vingegaard, a 3.34 Gal, Hindley, Perizzari, Ben O'Connor, Mati Rondel, Giulio Ciccone, Timen Arensman, Michael Storer, y luego podemos decir corredores fuera del top 10, pero que pueden tener cierta presencia en carrera: Derek Guy, que está a unos 3 minutos de Jonas Vingegaard, Egan Bernal a otros 3 minutos. En los puntos se acerca un poco Milan a Mañé, pero sigue dominando Mañé. King of the Mountains, rey de la montaña, Maya Churra, Jonas Vingegaard, ganando por un puntito a Diego Pablo Sevilla. En la de jóvenes, Afonso Eulalio se mantiene, por supuesto, y en equipos sube el Red Bull Bora Hansgrohe por delante del Visma Bike y del Movistar. En la octava etapa, entre Chieti y Fermo, tenemos aquí la victoria otra vez de otro UAE, otra vez de Jonathan Narváez, tercera victoria del equipo, que está, a pesar de haber perdido a 4 corredores, está on fire. Es increíble cómo domina la carrera. En una etapa muy interesante, muchas escapadas. Por delante se formó un grupo con Bjerg, Jonathan Narváez y Andreas Leknesund, que caminó mucho. Aunque intentaron en una fuga de bastantes corredores cazarles, al final no fue posible y se jugó la victoria entre Narváez y Leknesund. Narváez ataca en la penúltima subida, distanció a Leknesund y finalmente pues se fue solo a por la victoria. Entre los del general fue un día de pausa, apenas un par de segunditos que arrancan Vingegaard y Hindley sobre el pelotón, pero nada relevante. Comentar también buena actuación del Movistar, ¿no? Con Lorenzo Milesi, con Juanpe López, con Romo en algún momento también bastante delante. Y ya digo, bueno, una etapa de fuga muy dominada por Jonathan Narváez, por el UAE en general, que con un 1X que, bueno, pues en segunda posición. Y tercera también hacen una buena etapa. Y también, oye, Guillermo Tomás Silva, que queda cuarto, otra etapa más en la que suma un puesto de honor, además del Rosso, o sea que confirmándose como uno de los hombres del Giro. En las clasificaciones ningún tipo de cambio. Bueno, Narváez sube a la segunda posición en la Chiclamino, pero poco más. El resto de ganadores, de líderes, siguen siendo los mismos. Y por último, cerramos la semana, domingo, Cervia-Cornalescale, etapa Unipuerto, etapa que parecía destinada a una fuga, ¿no? Nadie iba a controlar tanto tiempo llano, pero hubo muchísima batalla por la fuga, lo que provocó que se formara muy tarde. Hizo distracciones a un pelotón en el cual tiró mucho el Decathlon CMA GM Team, ¿no? El equipo de Félix Gal. Intentó atacar Ciccone con Einer Rubio. Ataca finalmente, se queda solo Ciccone como a 7 kilómetros de meta, pero por detrás el ritmo del Decathlon provoca que Félix Gala lance un ataque al que solo le sigue Vingegaard, que finalmente le remata a menos de 1 kilómetro de la cima. Como decimos, Vingegaard se hace con la victoria, Félix Gall segundo a 12 segundos, muy buena subida del Visma Bike con Piganzoli tercero a 34, Afonso Eulalio muy bien esta vez a 42 segundos, Derek Guy, Mati Rondel, Hindley a 50, y aquí realmente el gran perjudicado, además de por supuesto Enric Mas, que queda al final de todo, es Giulio Perizzari, que pierde 1.28. Se supo luego que ha tenido un tema de estómago, esperemos que no sea un virus, vamos a ver cómo le va en las siguientes etapas. Pero bueno, es el gran perjudicado, sobre todo porque además su compañero de equipo Hindley se queda claramente como el líder un poco de la escuadra, ¿no? Buena estrategia del Decathlon, que yo creo que han asumido y dicen, mira, el Giro lo va a ganar Vingegaard,
nosotros queremos hacer segundas con Félix Gal. Y para eso hay que meter dureza, porque hay que descolgar a Eulalio y al resto de corredores, que tampoco parece que esté nadie excelentemente bien. También hay que meterles tiempo ahora, que parece que Félix Gal está un pelín mejor, y teniendo en cuenta que Gal en la contrarreloj es malísimo, ¿no? Entonces, podrías decir, están jugando a perdedor. Bueno, es que cuando te enfrentas a Vingegaard o a Pogačar, jugar a ganador tampoco tiene mucho sentido. Entonces, bueno, yo creo que muy buena etapa del Decathlon. Raro que no haya llegado la fuga. Vingegaard se confirma como el gran dominador. O sea, Vingegaard va a ganar cuando quiera el Giro. Y bueno, buena etapa también de gente como Arensman, que se queda como el líder de Ineos, de un Afonso Eulalio, que incluso casi le mete tiempo a todo el mundo, menos a los 2-3 más top, y confirma su candidatura por lo menos para un top 5 de la carrera. Y como decimos, pues bueno, un Movistar que ya se despide de la general, y Pigansoli, que vamos a ver si es una cosa pasajera o realmente Hindley se queda como líder del Red Bull Bora. En la general, Eulalio primero, Vingegaard a 2.25, Félix Gal a 2.59, Jay Hindley 4.32, Scaroni, no cuenta tanto para la general, Arensman, Mathieu Rondel, Ben O'Connor, y cierra el top 10 Pellizzari a 5.15 y Stoller a 5.20. Bien marca el Beloki, que está 6 minutos ahí luchando por el top 10, y ya por abajo, gente que, hombre, podría entrar en el top 10, pero más descartada yo creo que para la lucha por el podio, como Derek Guy, Egan Bernal o Lennart Van Velt. En los puntos sigue Paul Magne primero, en la montaña Vingegaard aumenta muchísimo su liderazgo sobre Diego Pablo Sevilla, los jóvenes para Afonso Eulalio, y en equipos el Visma Lease Bike supera al Red Bull Bora. Y una vez terminado el resumen de las etapas, vamos allá con los premios de la pájara. Con la pájara, precisamente, vamos a empezar, y realmente solo se le puede dar a un hombre, es Enric Mas, ¿no? Corredor que iba a luchar por la general, hablo de podio. Oye, pues no haces podio, haces top 5, top 10, pero peleando por el podio o por tal, y realmente en los dos primeros grandes esfuerzos se queda. Y además que en el medio, en la etapa del medio, que puedes decir, oye, si ya vas a por etapas, pues ya vas a por etapas, resulta que no, que también te pegas un calentón del demonio, y llegas con el pelotón para luego al día siguiente volver a dejarte mucho tiempo, ¿no? Esperemos, bueno, que cambie el chip. Es verdad que es un corredor que luego no es muy ganador, pero bueno, entendemos que intentará meterse en fugas, que intentará pues hacerse con alguna victoria de etapa, o incluso, oye, con otro objetivo. Todavía queda casi toda la montaña de este Giro. Podrías ir a por el maillot de la montaña, pues oye, un Enric campeón de la montaña al final acabaría siendo un buen Giro para él. O sea, que veremos qué hace, pero bueno, como siempre estos últimos años nos está decepcionando un poco. Ahora vamos con el Bala. El Bala no puede ser otro que Igor Arrieta, ganador de etapa, en una etapa loca, en una exhibición, en una locura, ¿no? De kilómetros finales con caídas, me equivoco de recorrido, le remonto, gano. O sea que Igor, gran presente, ya presente, ¿no? Pero presente y futuro del ciclismo español. Hijo del mítico Arrieta, corredor y luego director de la escuadra del Movistar Team, bueno, estructura Barca Sports. Y oye, Igor haciéndose un nombre en el pelotón. Es verdad que en el UAE pues tiene pocas oportunidades. Las caídas de este año, desde el principio de Giro del UAE, le han abierto una puerta y la ha aprovechado, y veremos si no consigue alguna otra más. Y por último, el Caníbal. Que el Caníbal es para Jonas Vingegaard. Es verdad que podríamos también nombrar a Eulalio, ¿no? Porque está aguantando bien, está de líder de malla rosa, pero realmente Vingegaard ha demostrado que es el líder de este Giro in pectore. No tiene el maillot, pero tiene el liderazgo, y que debería de seguir sacando tiempo tanto en la crono como en las siguientes etapas de montaña, porque es el gran dominador, y su equipo, ya vemos que el día que no tiene que trabajar en la última etapa, ¿no? Quedan primero, tercero y quinto. O sea, que decir, que tiene equipo de sobra y tiene calidad de sobra para llevarse este Giro de Italia, salvo alguna desgracia. Y ahora, la previa de las etapas, vamos a dar un poco de barniz de las etapas que vienen ahora mismo, que son etapa 10, la crono, que ya habrá sido cuando la publicación de este vídeo, crono llana, perfecta para especialistas, perfecta para que Vinagres saque tiempo al resto de competidores. Tenemos una etapa 11 que es muy buena para fugas, muchos puertos de segunda de 10 km al 6%, ojo con ese puerto ahí, el Colli de Guaitarola, el Colli de Scioli, 5 km al 6% al final, en Cogornos el kilómetro Red Bull después de subir 5 km al 6%, o sea,
Realmente es una etapa rompepiernas, perfecta para fugas, perfecta pues para un Jonathan Narváez, para un Lorenzo Milesi, que lo hemos visto ahora, Igor Arrieta, Jan Christen, bueno, incluso Giulio Ciccone podría meterse ahí perfectamente, ¿no? O sea, gente de la que hemos visto fuerte en este Giro, Scaroni, bueno, ese tipo de corredores. Etapa 12, etapa que podríamos asimilar a la que Movistar eliminó a los principales sprinters a inicios de la segunda semana, primera semana no completa del Giro. Podríamos asimilarla, yo creo que lo intentarán, tiene mucha subida y oye, puede ser otra buena oportunidad para rápidos tipo Luis, tipo pues Jonathan Narváez otra vez que hablábamos de él. Realmente es verdad que luego quedan como unos 30 kilómetros desde que acabas de bajar hasta meta, pero si tú metes un buen ritmo en esa subida, que al final son 40 kilómetros de subida seguida, te puedes quitar a mucho sprinter favorito. Así que, ojo, porque no tiene por qué ser sprint como tal. La etapa 13, perfecta para Don Pipo Gana, que si no ha ganado la crono, que suponemos que sí, llegará aquí a Verbania, a su casa. Le han metido un puerto de 2 kilómetros al 10%, bueno, de los últimos 2 kilómetros al 10%, pero de 5 kilómetros al 7%, justo antes de llegar a su casa. O sea que puede intentar atacar antes, adelantarse, y en una pequeña subida como esta aguantar para intentar levantar los brazos en casa. Sería perfecto, sería épico, ¿no? Que el gigante de Verbania ganara en Verbania. El resto de la etapa, como vemos, muy poca historia, muy llana, o sea que está bien. Bueno, no te veas las primeras 2 horas, 3 horas de carrera, pero la última hora póntela porque va a ser muy interesante. Y ya entramos en la parte de montaña de esta semana, que como vemos es muy de transición. Tenemos la llegada a Aosta, es un recorrido por el valle de Aosta, en el que llegan a Pila, que es un puerto de 17 kilómetros al 7%, pedazo puerto, después de haber subido a San Barthélemy, du Berogne, llegamos ahí a Pila, que vamos a ver aquí el perfil, ¿no? Pila es un puerto eterno, 16 kilómetros, más bastante sostenido, no tiene grandes pendientes, pero sí tiene kilómetros acerca del 9, 7, 6, no para. Tapa lo malo, eso sí, corta, 130 kilómetros, eso le quita dureza seguramente, pero bueno, ya estamos acostumbrados a estos kilometrajes de peseta en el Tour de Francia, y ahora parece que también en el Giro de Italia. Es la gran etapa de la semana, porque la última ni la pongo, la última, la del domingo, es paseo triunfal por Milán. No se acaba el Giro se acaba en Roma, pero hacen un paseo triunfal por Milán el domingo. Entonces, bueno, realmente esta semana hemos pasado rápido por el recorrido, porque es una semana que la decide la crono inicial de la semana y la etapa del Valle de Aosta, que, hombre, es una etapa dura en la cual hemos visto ahí al Decathlon muy ambicioso para intentar quedar en segunda posición, y seguramente aquí repita la táctica, ¿no? Veremos cómo salen de la crono, pero es bastante fácil que puedas poner aquí un ritmo duro desde, hombre, dejando pasar el primer puerto para la fuga, pero luego en el encadenado de Ligne Noire y Vergogne, ahí ya puedes meter un ritmo duro para castigar a la gente e intentar que en Pila un Félix Gall sume mucho tiempo y ya desbanquen a Eulalio claramente. Veremos cómo hace la crono Eulalio, pero digamos que aquí deberían los de Caldón desbancarle claramente a Eulalio y poner a Félix Gall en disposición, seguramente no de ganar la carrera, porque Vingegaard probablemente esté por delante de él, pero sí de quedar en segunda posición. Y ahora vamos rápidamente a la parte de la porra del Tour, en la cual, bueno, no estamos muy finos, la verdad. Estamos en quinta posición en la parte de abanicos de la parte de clasificación de principales abanicos. Hemos tenido mucha confianza en gente como Enric, nos ha fallado victorias de etapa, no estamos consiguiendo, eso es cierto. Y bueno, todo eso nos está penalizando bastante de cara a la clasificación general para poder luchar por los primeros puestos. Como vemos aquí en lo que es la parte de top abanicos, estamos en quinta posición. Es verdad, no muy lejos de Palmeros Cycling, o sea, la victoria está lejos, ¿no? Pero sí que estamos un poco posible llegada a podio, en lo que es el abanico. El primero, nuestro gran representante ahora mismo es Blasitin con 872 puntos. El de la pájara, el general, va a 806, y los que sí que vamos en unas posiciones un
paupérrimas, no somos Duarte y sobre todo yo, ¿no? Aquí veis Borja La Pájara, 468 puntos. Por centrarnos en el equipo, en el que va bien, en La Pájara, vamos a ver aquí un poco que evidentemente nos están sumando mucho, menos Lucas Kubis, quizás ahí como Groenewegen nos está costando sumar, pero bueno, gente como Javier Romo ha estado presente, no ha sumado mucho, pero bien Scaroni, cumpliendo su lugar. Ben Turner yo creo que también bastante potable. Y luego sobre todo haber escogido a Paul Magné. Veremos aquí si no nos pasa factura haber escogido a Pellizzari en vez de a Gal. Yo creo que estos puntos son provisionales, a falta de vamos a ver Pellizzari si realmente está bien, yo creo que sumará muchos más, si no nos va a costar. En victorias de etapa acertamos las dos de Jonas Vingegaard, pusimos aquí en el tríptico de la montaña a Jonas Vingegaard a fuego, y de cara a la general final, hombre, pues Bernal no va a estar, Enric Mas tampoco y Adam Yates tampoco, o sea que bueno, luces y sombras en nuestra clasificación. Vamos a ver aquí de todas maneras lo que es el ranking general de todo el mundo, ¿no? Para dar también honor al que gana. Y en el honor al que gana tenemos a Plenciares con 1032 puntos, seguido de Maya Cicliolina y Ude Ourense 3. Plenciares, que bueno, pitoniso, ¿no? Paul Magné, Jonathan Milan, Giulio Pellizzari, Vingegaard, Tina Ciccone, muy bien, muy buena. Es verdad, Mathis Rondel, muy bien, Valerini le gana y sobre todo mucha victoria de etapa, ¿no? Acierta Magné, acierta Magné las dos veces, acierta Vingegaard, acierta Jonathan Narváez. O sea que bueno, de momento, pitoniso. Ya digo, de momento luces y sombras, quedan 2 semanas, o sea, tampoco hay que ponerse nervioso, el Giro acaba de empezar. La semana primera, esta completa del Giro, decíamos que era la mejor y seguramente lo haya sido. En esta segunda semana yo creo que va a haber un poco más de etapas con luces y sombras, la montaña tampoco es tan dura, aunque sí que vemos al Decathlon bastante ambicioso. Veremos cómo queda la general después de la crono. Y nada más, como siempre, suscribiros, darle a like, comentarnos qué tal os está pareciendo este Giro de Italia. Y aunque no está, cada día que pase es un día menos para volverla a ver encima de la bici. Y recordad que el landismo sigue vivo.